eso fue. Ya, a ver, usted dígame los tipos de atelectasia. Por compresión, por absorción y por contracción. Por contracción, ya está bien. Una causa de por obstrucción. Por obstrucción. Ajá. Bronquitis. ¿Cómo es? Fibrosis quística. ¿Cómo? Fibrosis quística. Asma, obstrucción, ya. Fibrosis quística. ¿Te das cuenta? Hay una fibrosis. Entonces se va a hacer más por cicatrización. ¿Ya? No, pero la fibrosis quística no es acumulación de moco muy espeso en el espacio anular. Claro, pero va a haber una fibrosis mismo así. Sí. ¿O lo leíste que va a haber atelectasia por obstrucción? Creo que sí. Si lo buscas, porque en el comienzo me dice cambio fibrótico difuso, es más difuso, ¿ya? A ver, por compresión, usted. Derrame pleural, ¿no? Esos son los tipos de atelectasia, eso puede entrar. ¿Qué está comprimiendo el pulmón? Y vas a ver trepofnia. Trepofnia, ¿qué es trepofnia? Se preguntan entre ellos. Ya. ¿Está bien? Es que me dijiste por obstrucción, ¿no? Por obstrucción. Se llama Por reabsorción. Por reabsorción. Reabsorción. Entonces sí puede ser fibrosis quística. Puede ser fibrosis quística, entonces datazo es. Datazo. Ya. Entonces ya vimos los Tiene tipos de dos nombres. atelectasia. Tienen dos nombres cada uno. Fíjate. El síndrome de estrés respiratorio. ¿Qué es el síndrome de estrés respiratorio? O dificultad respiratoria aguda. Conceptos. Concepto, síndrome de estrés o dificultad respiratoria aguda. ¿Es un síntoma de la lesión pulmonar aguda? Ya, o sea, pero ya, ¿qué es el síndrome de estrés? ¿Qué es lo que se te viene a tu cabeza cuando síndrome de dificultad respiratoria aguda? ¿Qué estructura del pulmón va a estar afectado? Alveolo. El alveolo, pues. ¿Cómo? El alveolo principalmente. Este es un alveolo en 3D. ¿Ya? ¿Y qué se va a ver en ese alveolo 3D? Ya se va a ver inflamación. Ya, pero aquí. En el síndrome de estrés respiratorio, voy a hacerlo con el verde. Aquí va a ver que se ve en la morfología, porque al doctor le gusta eso. Una membrana hialina, perfecto. Y esa membrana hialina se va a caracterizar por qué. El contenido de esa membrana hialina. Ya, para que se llegue a un síndrome de estrés respiratorio, ¿se acuerdan que le hablé del COVID, no? ¿Y el COVID qué hacía? Nosotros teníamos los asintomáticos, los moderados, los leves, los moderados, y aquí están los graves. Esto aquí es un 80%, un 90%. Los graves son el 10%, ¿ya? Y estos graves se van a complicar con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y cuando nosotros hablamos de síndrome de dificultad respiratoria aguda, nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué va a estar disminuido cuando ustedes ven una gasometría? ¿Qué va a estar disminuido en su paciente? Saturación de oxígeno, presión parcial de oxígeno, ¿no es? Pero ¿y por qué va a haber esta membrana hialina? Acumulación de líquido intraviolal. ¿Cómo? Acumulación de líquido intraviolal. Ya, creo que te entendí.
Ya, nosotros tenemos el COVID de nuevo, eso se lo expliqué a lo último. Tenía una proteína, ¿cómo se llamaba esa proteína? ¿Por qué comenzamos? ¿Ah? Alfa y pi. No. La alfa o la Esa pues. Calma, te estás yendo a enfisema. A enfisema. Aquí es porque el libro lo da como sepsis, las causas de síndrome respiratorio, ¿ya? Pero en el COVID, en el grave, se va a complicar con este síndrome porque nosotros vamos a tener una proteína S, ¿ya? Esa proteína S se llama espiga o spike, ya ven ustedes. Y esto se va a unir, tiene afinidad por el neumocito tipo 2. Y ese neumocito tipo 2 tiene su receptor que era... ¿Usted? Pero hombre. Tenía un receptor que se llama ECA2. ¿Ya? Y esta proteína tiene afinidad por él. Y ahí se va a unir y va a pasar todo el proceso de replicación viral. Y eso me va a llevar a inflamación. Y esa inflamación se va evolucionando. Y cuando nosotros hablamos de inflamación, hablamos de aumento de permeabilidad y vasodilatación. Entonces, esta membrana hialina que dijo su compañera, su contenido va a ser exudado. ¿Qué era exudado? líquido con Con alto alto contenido en proteína. contenido de proteína, ¿ya? Y va a ser neumocitos muertos, ¿ya? Sí. Eso. Eso va a ser el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿ya? Eso es lo más característico que se ve. ¿Ya? Entonces ya está lo que es este síndrome respiratorio con el COVID. Ok. Describir las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Enfisema. ¿Cómo se clasificaba el enfisema? Centrosonar, paracinar, el paracetal y el irregular. Ya. ¿Y el centro acinar, cuál era el principal factor de riesgo asociado? Centrosonar, Es un hábito, el Cigarrillo. el fumar. ¿Ya? ¿Y por qué como el tabaco era tóxico para nosotros? Porque hacía la metaplasia famosa. ¿Cómo? Causa una metaplasia famosa. Ya, está bien. ¿Y por qué me causa esa metaplasia escamosa? Porque estar expuesto a esa como irritante, Ya. causa que los cilios se deterioren y en el epitelio como un mecanismo de adaptación. Ya. Sí, la adaptación va a cambiar su epitelio famoso, pero esto va a ser contraproducente porque no va a poder barrer lo que llega y haciendo que se acumule más sustancias tóxicas y también va a haber una inflamación. Ya. Ahí ella lo describió todo. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Se entendió? ¿Me lo vas a explicar? No, pues ya lo dijiste todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Mucho matador. Ya, nosotros tenemos la tráquea. Y ahí, como dijo su compañera, tenemos un epitelio columnar aquí, pseudoestratificado, que está ciliado. Solo que este epitelio tiene cilios. Y ahí va a venir las partículas del humo. Y lo que pueda barrer estas células, ella lo va a barrer. Pero no va a ser todo lo que va a poder. Y aquí nosotros tenemos macrófagos alveolares. Y estos macrófagos me van a... ¿Cuál es la función del macrófago? Fagocitar. Fagocitar. Entonces todo el proceso de fagocitosis, el atrapamiento, y ahí me va a llevar a aumento de... ¿De qué? Porque ahí va a pasar todo el proceso de fagocitosis, eso lo vimos, ¿no? Estamos repitiendo. Todo el proceso me aumenta vesícula fagocítica. Después vesícula fagocítica. Fagosoma.
fagolisosoma. ¿Y qué hace el lisosoma? Libera ¿qué? Enzimas hidrolíticas. ¿Ya? Y eso me aumenta los Eros. y eso me va a aumentar el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, como es crónico en todos los días que está fumando, me va a dañar ¿a quién? ¿A quién? Mi capa lipídica. A la capa lipídica. Ya dijo que hay inflamación. Entonces, ¿por qué hay inflamación? Porque aquí va a ser liberada la fosfolipasa A2, el ácido araquidónico, primero el ácido araquidónico, después la fosfolipasa A2, y ahí me da la vía de la inflamación, lipoxigenasa y ciclooxigenasa. Entonces, por eso hay inflamación y todos los mecanismos adaptativos que su compañera dijo. ¿Ya? Y el enfisema panacinal, ¿cuál era la principal patogenia? ¿Cómo? Todo el alveolo se dilataba de mujer. Ya, ahí está, en el centro acinal el alveolo se respeta, ¿no? En la paracinal toda la estructura se dilata. Ahora, ¿por qué se va a dilatar? Por deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Y qué era la alfa-1 antitripsina? Una antiproteasa. ¿Ya? ¿Y va a haber más acción de las proteasas o de las antiproteasas en un enfisema panacinal? De las proteasas. ¿Ya? Enfisema ya está. ¿Algo más enfisema? Ya sabe, doctor. Después de enfermedad, ya. Y si el paciente, si yo que fumo 2 cajetillas por día durante 10 años, ya, yo solo voy a tener enfisema, voy a estar tosiendo, todavía con expectoración. ¿Y en qué piensan ustedes? Bronquitis crónica. Y esa bronquitis crónica va a ser caracterizada por más de 3 meses, por lo menos 2 años. bien, ya, pero en los cambios estructurales, ¿qué va a estar alterado? Hipertrofia de las células caliciformes de las glándulas, ya, eso va a estar relacionado. Segunda enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica. Tercera, bronquiectasia. ¿Por qué se caracterizaba la bronquiectasia? ¿De quién? Del alveolo, del bronquio y los bronquiolos, principalmente. Músculo liso y tejido elástico. Tejido elástico. ¿Por qué se va a destruir ese tejido elástico? Por infecciones persistentes. ¿Cómo? Inflamación debido a infecciones persistentes. Bien, va a ser destruida por infecciones necrosantes crónicas. ¿Ya? La principal puede ser una bronquiectasia, puede ser complicación de Voy, Sí, tu pregunta sí, ¿ya? Ese es porque hay por obstrucción y por enfermedades hereditarias o genéticas que hay entre la fibrosis quística. ¿Ya? Por obstrucción de las que vimos, ¿quién se complica con asma, con bronquiectasia? asma. Lo dijiste. ¿Ya? ¿Y por qué se va a complicar con bronquiectasia? ¿Qué era el asma? Es una enfermedad de origen enterógeno, o sea que no tiene varias causas. Va a ser también una inflamación persistente y es una reacción de hipersensibilidad a diferentes alérgenos. Ya. ¿Y cómo se clasificaba el asma? Atópica, no atópica. Atópica, no atópica. ¿Qué más? Fibrosis quística. ¿Cómo se clasificaba el asma?
Ya. asma tópica y el asma. ¿Otros? Ocupacional, ¿no? Ocupacional, hoy vamos a hablar de neumoconiosis. ¿Ya? ¿El asma es una época? Mira, ¿qué es lo que pasa? El asma en su libro está como época, Sí. ¿ya? Pero ella no va a ser considerada como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque ella es reversible. Sí, es reversible. ¿De acuerdo? Hay una clasificación de reversible Gracias. y irreversible también. ¿Ya? Eso, porque tiene hasta los mismos patrones obstructivos en la espirometría. ¿Ya? Y asma. ¿Y qué linfocito va a estar asociado al asma? ¿Cómo? ¿TH4? ¿TH4? Porque la más frecuente es la hipersensibilidad tipo 1, dijo ella. ¿eh? Y la hipersensibilidad tipo 1 era caracterizada por qué? IgE, perfecto. Ya, IgE. Y yo tengo un alérgeno, su receptor, voy a tener el mastocito que está con esta IgE, el mastocito se va a degranular, solo que antes, ¿qué pasaba con esto? El alérgeno era presentado a los CD4, los CD4 se activaban en linfocitos TH2 y esto me daba bien, interleucina 4 y 5 y 3 también Sí. y 3 ya, y ahí me lo presentaba aquí Al linfocito. y este se diferencia en células plasmáticas y ahí me da la que se va al mastocito, ya, que se va al mastocito, que se va al mastocito, ya. ¿Qué más de asma? ¿Qué más? También no Hipersecreción de moco. Hipersecreción de moco, hipersecreción de moco, ya. Después del asma viene la bronquiectasia. ¿Leyeron bronquiectasia? ¿Qué es la bronquiectasia? Pues ya hablamos de la bronquiectasia. Ya hablamos de la bronquiectasia, ¿no? Creo que Entonces sí. ya acabamos la enfermedad funcional. Lo dijo Flash, Ya. creo. ¿Dónde están esos información? no quiere esto. No está bien esto. No vamos a rayar Pero mucho. apenas pinta, Oxy, no se ve. ¿Ah? No se ve. Acéptale nomás. Pero no. Ah, Esto fue repaso, segmentación pulmonar, repaso. Esas son curvas de espirometría. ¿Cómo? Sí, eso lo van a ver, lo vieron en fisiología o lo van a ver en fisiología, ya que estos son como no da tu control. Ya. Esto es espirometría y ahí vienen las curvas. Y ahí, ¿qué es lo que tiene que tener la curva para que esté bien tomada la prueba? ¿Ya? No hay Atele- preguntas del doctor que tengan con la fórmula que hay, ¿no es para diferenciar? No, no. Pregunta de espirometría con los patrones de... Ajá. No. La principal es obstrucción, atelectasia. Aquí está lo que le decía el COVID, su proteína, la replicación viral y cómo se va a complicar con síndrome Qué hermoso se de respiratoria aguda. Mejor estaba mi dibujo. Enfermedad pulmonar obstructiva, de las mierda. El principal factor de riesgo, tabaquismo. Aquí está la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Aquí está el tórax en tonel, como lo vamos a ver al paciente. Clasificación del enfisema, hay el centro acinar, el principal es humo, el panacinar, deficiencia de alfa-1 antitripsina,
¿Mm? Soplador rosado también le dicen. Yo tenía una duda, de que yo le dije de que había el abogado azul, algo así, abotargado azul y el ciclón rosado. Ya. Y era dependiendo de qué ciclón, o sea, como la EPOG está caracterizada por la bronquitis crónica y por el enfisema, ¿no? La época, ya. Entonces yo entendí de que primero se tiene que dar como que el enfisema para que, no, para la bronquitis crónica para que después termine el enfisema. Porque Sí, el puede ser. enfisema va en mayor edad Mayor y edad. la bronquitis es como que antes. Porque ahí va a haber una bronquitis aguda que va a ser por ese cambio, toda la patogenia que vimos del humo del tabaco, que va a provocar esa metaplasia, ¿no? Ajá. Esa metaplasia se va a complicar con enfisema. Entonces en el abotargado azul la persona estaba cianótica. Cianótica, porque ya está, los sacos alveolares ya están más dañados, ya no hay más calidad de intercambio gaseoso. Ya. Esto es bronquitis crónica, postproductiva, como se ve en histología, dilatación, lo que dijo su compañero acá. Estoy volviendo. Asma bronquial, Eminem tiene asma. ¿Cómo se caracterizaba? Tos, secreciones, sibilancias Línea. y disnea. ¿Qué era disnea? ¿Qué era disnea? Sensación. Claro, ya saben. ¿Por qué tiene que venir? Tiene asma. ¿Tiene Tiene asma? asma. Ya. Asma bronquial, inflamatorio crónico, hipersensibilidad bronquial, principal factor de riesgo en la predisposición genética a la hipersensibilidad tipo 1. Ya. Asma bronquial, esto es recordatorio, los microbios, como las bacterias se presentan, o como el COVID también, ¿no? Al CD4, el CD4 se activa en TH1, el TH1 linfocito B, primero es IgM o IgG. IgM, ya agudo. Mientras que los alérgenos, los helmintos, se presentan a los TH2. Ya. La estrella aquí es el TH2. Ya. Aquí es, ¿por qué puse esto? Ah, por el asma por medicamentosa. ¿Por qué era asma medicamentosa? Claro, pero por el ácido acetil salicílico, ¿no? ¿Y qué era el ácido acetil salicílico? Ya, ¿y qué va a hacer el aire? Va a inhibir la vía de las cicloocinas. Ya, Haciendo que se solo esté activa la de la lipoxigenasa. ¿y la lipoxigenasa qué me daba? Leucotrienina. A2. No. Asma bronquial, ya conozco. Bronquiectasia. Aquí están los bronquios dilatados. Ay, Dios mío. Ahí viene neumoconiosis. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es neumoconiosis? Conjunto de enfermedades causadas por la aspiración de metales, humo en la área laboral. Ya, el concepto ya lo dijo acá, que va a ser un grupo de enfermedades que me va a causar un depósito, una producción de colágeno, ya, por depósito parenquimatoso de qué? De polvos, ya sean orgánicos, inorgánicos, ya. ¿Y cuáles van a ser esos principales? ¿Cuáles van a ser esos principales polvos? ¿Cómo? Carbón, sílice y amianto. ¿Se acuerdan ustedes que para hacer un diagnóstico de enfermedad nosotros tenemos 3 pilares, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 pilares? Clínica, Laboratorio. epidemiología Laboratorio. y laboratorio.
¿ya? Aquí la neumoconiosis va a jugar un papel importante en la epidemiología. ¿Por qué? Porque Los carbonos, los resultados negativos, ya, los residuos de cuarzo y los amiantos nos carbón, los que trabajan en minas de carbón, minas le van a poner acá. ¿Ya? Sílice, ¿por qué dijiste? los que trabajan en canteras de cuarzo. En canteras de cuarzo. El sílice se divide en tatazo, cristalino y no cristalino. El más común es el cristalino, que es el cuarzo. ¿Ya? Y esto de acá me va a dar ¿qué enfermedad? Asbestosis. ¿Seguro? Sílice. Silicosis. Ah, está bien, la asbestosis. Perfecto. Y el carbón me da Carbono, sí. antracosis. ¿Ya? Me gustó. Y el amianto va ¿Por a qué ser no le la pusieron ese fabricación nombre, de no? tejas. De tejas. ¿Ya? A ver, Nos complica la de vida, tejas, ¿no? hijos de tejas. Y ahí lo interesante es que ellos son muy resistentes al calor. ¿Ya? Y aquí, ¿qué me va a dar? Asbestosis. Asbestosis. ¿Ya? Y esta, ¿cuál va a ser la importancia de esto? La importancia para su examen es que ustedes tengan en cuenta el nombre y el agente etiológico relacionado. Después de esto, ¿por qué va a estar bien en la epidemiología? Porque nosotros le vamos a preguntar al paciente qué tipo de trabajo realiza. para saber qué, para saber el agente etiológico relacionado, A la enfermedad. la magnitud de la exposición Sí. laboral, porque no es que yo voy a empezar a trabajar con minas hoy y a la siguiente semana yo voy a tener antracosis, ¿no? Ya, la magnitud y también la variabilidad biológica, ¿ya? Y también le vamos a preguntar nosotros, ¿ya? ¿Qué tipo de trabajo y relacionado con las condiciones de trabajo? ¿Ya? Y las condiciones de trabajo. Teniendo las condiciones, si él trabaja en qué? En un lugar abierto o cerrado. Si hay ventilación industrial, ¿ya? Industrial. Entonces, por eso es importante el papel de la epidemiología. ¿Qué más de antracosis? ¿Cuál es la forma crónica? ¿Qué me da la forma crónica? Fibrosis masiva. Esa es pregunta de examen. 7. La importancia del cuadro. ¿Ya? Nosotros tenemos polvo de carbón, sílice y amianto. Todas las tablas son preguntas de sabor. Relacionado con la Todas las enfermedad tablas son y preguntas la de sabor. exposición a qué tipo de material expuesto. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ya, pero ¿qué es enfermedad? Antracosis. De Texas. El otro. Silicosis. Y ahora vamos para infecciones. Tuberculosis. ¿Qué tenemos a hablar de la tuberculosis? Ustedes ya vieron tuberculosis, ¿no? Ya son doctores en tuberculosis, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí nosotros nos vamos a enfocar más con lo que es con lo que es la patogenia de la tuberculosis. ¿Ya? ¿Quién es el agente etiológico de la tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Y esta micobacteria, ¿cuál va a ser su característica morfológica? ¿Cuál va a ser su característica morfológica? ¿Es gran positivo, es gran negativo? Gran positivo, gran negativo. ¿Positivo o negativo? No tiene pared. ¿Ah? No tiene pared. ¿Y entonces se va a llamar? Micoplasma. No. Bar. Es ¿Qué? un bacilo ácido alcohol resistente. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la primera misión del bacilo? Va a ser la entrada al macrófago. Porque cuando se nos presenta un bacilo a nosotros, cuando entra un bacilo a nosotros,
fagocitado. Ya, él quiere ser fagocitado. Y la primera fase de la fagocitosis era el atrapamiento. Ya, aquí la va a atrapar a la bacteria. La va a atrapar. Ya. ¿Por qué él quiere ser fagocitado? Porque él va a burlar todo el sistema de la fagocitosis. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y por qué lo va a hacer? Lo va a hacer para replicarse. Ya. Para replicarse. Ese es su objetivo de él. Ese es su objetivo. Por otro lado, ¿cómo lo va a hacer? Resulta que cuando nosotros tenemos este atrapamiento, después del atrapamiento de nuevo, paso de la fagocitosis. Fagosoma. Fagosoma. Paso de la Fagosoma. ya, vesícula fagocítica y fagosoma. Fagolisosoma. Y ahí viene el lisosoma aquí. Solo que la micobacteria no va a dejar que se La fusione bulla. el lisosoma. No va a dejar que se fusione el lisosoma. Ya, no va a dejar. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Se va a activar la inmunidad mediada por células. Eso de unas 3 semanas. La inmunidad mediada por células después de 3 semanas, como lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Pero entonces, repasando, tenemos la entrada de la micobacteria al macrófago. Va a burlar ese sistema de fagocitosis. ¿Cómo? No va a dejar que se fusione el lisosoma a la vesícula fagocítica o al fagosoma. ¿Ya? ¿Y con qué objetivo lo hace eso? Para replicarse. ¿Ya? Después de 3 semanas va a estar la inmunidad mediada por células. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a suponer así, que 10 que entraron, 6 pudieron pasar y otros 4 van a ser, no van a burlar este sistema. ¿Ya? No burlando este sistema, ellos van al ganglio linfático. Al ganglio linfático, ¿a qué van al ganglio linfático? A presentárselo al linfocito. Al presentárselo, ¿quién lo presenta? El macrófago. El macrófago, la célula dendrítica lo presenta. Presentación de antígenos. ¿Ya? Y esta presentación de antígenos, ¿qué es lo que me va a generar? Activación del linfocito T. Ya, activación de los linfocitos TH1 o 2. Porque él estaba de este lado y estaba en la bacteria. Linfocitos TH1. ¿Y este TH1 qué me va a hacer? ¿Qué me va a segregar? No, la estrella aquí es esta aquí. Factor de necrosis tumoral. No, interferón. Una I. Pensé que era una T. No, aquí hay mira. Y interferón gamma. Y este interferón gamma me va a ir al macrófago, que se activan los monocitos en macrófago. ¿Ya? Y este macrófago no es que lo listo, voy a seguir fagocitando. Tiene 3 objetivos principales. 3 objetivos principales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo principal que me va a reclutar acá? Me va a reclutar principalmente los monocitos. ¿Por qué? Porque es una inflamación granulomatosa. Entonces va a tener lo que son los histiocytos epiteloides. ¿Ya? La segunda misión, ¿cuál es? Me va a, este es una I, ahora sí es una I. La óxido nítrico sintasa. ¿Ya? Me va a estimular eso. ¿Por qué me va a estimular eso? Para que se aumenten las concentraciones de óxido nítrico. Y el óxido nítrico tiene oxígeno. Y esto me va a generar más para matarlo a la micobacteria. Y por último, las defensinas. ¿Ya?
las defensivas. Y estas defensivas también son péptidos tóxicos para las micobacterias. ¿Ya? Para las micobacterias. Pero solo estimula al macrófago, sí o no, sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Que solo el macrófago estimula eso. No va a estimular solo al macrófago netamente, sino las consecuencias que va a pasar de este resultado de estas misiones cumplidas. ¿No ves? Porque aquí nosotros vamos a tener inflamación granulomatosa. ¿Y qué era la inflamación granulomatosa? ¿Por qué se caracterizaba la inflamación granulomatosa? ¿Infiltrado de qué? De macrófagos activados. Y se acuerdan que estos macrófagos activados, ellos tenían primero muchos citoplasmas, se parecía a una célula epitelial y por eso se le dicen epiteloides. ¿Ya? Por eso se le dicen epiteloides. Y otro detalle es que en ese granuloma va a estar relacionado a lo que es la necrosis gaseosa. ¿Y qué era la necrosis gaseosa? Característica, se parecía con qué? Queso. Con queso. Ya, con queso. ¿Y la arquitectura del órgano se conservaba o no se conservaba? No se conservaba. Ya. No se conservaba. Y esto al año nosotros lo vamos a ver como que ustedes lo van a ver como que esta inflamación granulomatosa en la radiografía se ve como consolidaciones. ¿Con qué? Consolidaciones. ¿Ya? Y estas consolidaciones se le va a denominar como, ¿ya? Opacidades. Porque la consolidación forma un foco de Gón. ¿Ya? Partiendo del foco de Gón, no todas se van a quedar ahí, va a haber diseminación linfática y a estos puntos se denomina complejo de Gón. Complejo de Gón. Y si este complejo de Gón se calcifica, si se calcifica, ¿qué forma? Yo intentando adivinar qué son los puntos. Se forma el Complejo de quién. de Gón. A ver, otro. ¿Ah? Es otro nombre de otro señor. Pista, Es un hombre pista. joven. Rank. Rango. Entonces, vamos a hacer la bacteria, la micobacteria entró. Ya. ¿Y qué es lo que ella quiere ser fagocitada por un lado? ¿Por qué quiere ser fagocitada por un lado? Para que se replique. Para que se replique. Va a burlar el sistema de la fagocitosis. ¿Cómo? Inhibiendo la unión Inhibiendo la- No va a dejar que el lisosoma se una. ¿Ya? Y ahí eso de 1 a 3 semanas después va a pasar la inmunidad mediada por células, que es la presentación de un TIG, TH1, que me va a secretar esta de aquí, es la estrella Interferón gamma. interferón gamma. No le van a pelar eso. Ya, interferón, mucha vida. Interferón. Ya. Y este interferón me va a activar a los macrófagos. Y los macrófagos tienen 3 misiones. Y esas 3 misiones van a ser los monocitos, reclutamiento de los monocitos, para que se forme la inflamación granulomatosa con el infiltrado de histocitos epiteloides. Me va a aumentar la producción
altas. reducibles, digamos. ¿Ya? Y esto me va a aumentar las concentraciones de oxígeno. Oxígeno. ¿Para qué? Para que me produzca Eros. Por último, las defensinas, péptidos tóxicos para la micobacteria. ¿Ya? Péptidos tóxicos para la micobacteria. Consecuencia de todo esto, voy a tener una inflamación granulomatosa y una necrosis gaseosa en el centro. Esto es, la necrosis siempre es en el centro del foco de Gauss, generalmente. Ya sabemos la característica de la necrosis gaseosa. Las consolidaciones se forman, eso lo van a ver en las radiografías al año. ¿Ya? Esas consolidaciones se van a enfocar, se van a conocer como focos de Gauss. Después se van a diseminar por vía linfática. Esta vía linfática, los dos juntos forman el complejo de Gauss. ¿Ya? Y si este complejo de Gauss se calcifica, no me acuerdo si era de Rank o de Ranke, un detalle, ¿no? Ya, esa es la patogenia de la tuberculosis, del micobacterium tuberculosis. Del pulmón. ¿Qué? 4 carcinomas del pulmón. ¿Cuáles son los 4 carcinomas del pulmón? Esa es la pregunta de examen. 4 carcinomas del pulmón, pregunta de examen. Eso es todo, dice. Vámonos, dice. ¿En serio? Toda el oide, todo lo que pasa, está ahí en su libro, lo repasa. Este es cómo se va a ver, comparación del foco de Gauss con un dibujo. La diapositiva se la voy a pasar. Gracias, Auxi. Y los carcinomas, que eso se lo tiene que saber. De memoria. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Y nada más? Nada más. Nada más. Muy bien.